El problema que vamos a tratar hoy va a ser básicamente la misma calculadora ingenua que trabajamos hace un par de videos atrás y le vamos a agregar una pequeña funcionalidad extra que es precisamente que se pueda utilizar cuantas veces quiera la persona, que sea más cercano a una calculadora normal, ¿ok? Entonces, bueno, esta calculadora ingenua solamente va a poder multiplicar, restar, dividir, ¿ok? Sumar y bueno, vamos a ver si utilizamos algunas operaciones de potencia si fuera necesario. Voy a comenzar y bueno, vamos a empezar definiendo, pues vamos a utilizar la estructura de control switch. Entonces, bueno, vamos a empezar definiendo dos variables, el número 1, número 2 y una variable que le llamaría operación, ¿ok? Del tipo char. Entonces indicaré aquí, ingrese la operación, dos números a realizar. Voy a querer que se ingrese en una sola línea, entonces voy a hacerlo de esta manera. El primer valor se va a ingresar en la variable número 1, el siguiente en la variable operación y el siguiente en la variable número 2. ¿Okay? Posteriormente pues voy a utilizar la sentencia switch y la expresión que voy a evaluar es operación, ¿vale? Entonces, recordando un poco esto, nosotros sabemos que ahora lo que vamos a hacer es validar los casos. Por ejemplo, cuando operación sea el símbolo más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mostrarle el resultado nada más. Entonces voy a escribir aquí más, voy a crear una variable que se llame resultado y voy a indicar aquí resultado es igual a número 1 más número 2. El siguiente caso puede ser la resta, resultado es igual a número 1 menos número 2. Recordemos el break, el siguiente caso sería la multiplicación, porque son los más fáciles. El resultado igual a número 1 por número 2, break. El siguiente caso sería la división, y aquí ya tengo que tener más cuidado, porque me tengo que preguntar si el denominador es igual a 0. Es lo primero que debo hacer, ¿no? Por ejemplo, si el denominador, vamos a decir aquí, perdón, en este caso número 2 sería el denominador. Si el denominador es igual a 0, pues entonces vamos a indicar aquí cout, el denominador no puede ser 0. ¿Okay? Podríamos indicarle ahí math error o error matemático, ¿no? Y entonces aquí voy a hacer el break. Si no, pues quiere decir que todo está bien, así que el resultado va a ser igual a número 1 entre número 2, ¿verdad? Si eso no ocurre, quiere decir que el denominador es diferente de 0, entonces la operación se va a poder realizar perfectamente. Por último, el default, que sería cuando ingrese un carácter extraño, ¿cierto? Entonces vamos a indicarle aquí cout, la operación, o el símbolo, mejor dicho, símbolo, y vamos a decir operación, no define una operación. Salto de línea. Hasta aquí vamos a compilar para comprobar un poco si esto funciona. Calculadora, pero vamos a dar cuenta que sigue siendo lo mismo anterior, ¿ok? Lo que ya habíamos hecho momentos días antes. Bueno, tengo un error aquí, me dice línea Creo 15. un punto y coma creo en el resultado. Aquí, ¿verdad? Ok, aquí teníamos el error, entonces listo. Al elf no se le pone break. ¿Perdón? Yo vi que al final, después del if puso el break, pero al elf no se lo puso. Else. Gracias. Bueno, inclusive creo que sería más fácil, en lugar de ponerlo acá, y en cada uno, tanto en el if como en el else, ponerlo afuera. Resultado es resultado. Bien, pilamos, todo bien y ejecutamos. No vamos a poner una operación random, 5.5 más 6.2. El resultado es 11.7, pero vemos inmediatamente que nuestro programa termina aquí, ¿cierto? Vamos a ingresar un símbolo desconocido, por ejemplo 5,9, y vemos que nos dice que el símbolo no define una operación y bueno, aquí me da el resultado, ¿no? Porque no estamos validando. Entonces podríamos hacer algo que lo vamos a ir mejorando poco a poco, pero ya vamos a ver cómo lo mejoramos. Yo quiero combinarlo todo. Si quisiéramos eliminar, o mejor dicho, si quisiéramos que esto imprima únicamente cuando llega a alguno de estos casos, yo tengo que validar precisamente, o tengo que controlar, mejor dicho de otra forma, tengo que controlar precisamente cuándo y cómo voy a mandar a imprimir esta línea o cuándo voy a mandar a ejecutar esta línea. Tengo muchas formas para hacerlo. Podríamos imprimirlo en cada uno dentro de los case, ¿no? Es decir, copiar esta línea, ¿sí? Quitarla de acá y pues nada, hacerla aquí, ¿no? En cada uno de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Aquí, no sé, creo que me hace falta aquí, ¿no? Ese sería, como quien dice, el caso más inmediato. Para cada uno de los case, pues va a funcionar. Vamos a ver. Pilo, ejecuto, 5 por 5, 25. Me voy a equivocar con un símbolo extraño. Y ahí está. El símbolo virgulilla no define una operación y ya, funciona. Esa es una opción, ¿ok? Y de hecho el primer programa está construido de esta forma. Bueno, ahora yo voy a hacerlo de otra manera.
Y si se observan es la misma línea, ¿no? Entonces lo tenía, ¿dónde lo tenía? A ver, acá está. Entonces retrocedí el programa y nuevamente lo tengo tal como estaba, ¿no? Entonces ahora lo que yo voy a hacer es utilizar, vamos a decir, una variable, ¿sí? Escuchen bien esto, voy a utilizar una variable auxiliar, ¿qué es una variable auxiliar? Bueno, es una variable que en sí no va a realizar ninguna operación, pero me va a poder, me va a ayudar a mí a poder identificar cuándo ejecutar esta instrucción, ¿ok? Usualmente este tipo de variables se les conocen como flag o bandera, así que me permite imprimir o no me permite imprimir. Usualmente estas variables son del tipo booleano, entonces voy a crear esta variable llamada bool y le voy a llamar bandera, puede ser cualquier otro nombre, eso es lo de menos. Pero esta variable la voy a iniciar con un valor por defecto. Le voy a llamar que va a ser valor true. Recuerden que si es del tipo booleano, solamente va a aceptar valores como false, como true, ¿ok? Por tanto, aquí voy a decir true y listo. La voy a iniciar como verdadera. Pero en el caso que llegue a estos casos, por ejemplo, en el momento que llegue, por ejemplo, aquí en el denominador no puede ser 0, pues yo no quiero que se imprima, así que voy a cambiar esa bandera. La voy a cambiar a false, ¿sí? Y cuando se ingrese una operación que no es la adecuada, pues también voy a cambiar esa bandera igual a false. ¿Sí? Si quieren, visualicen esto como una carrera de automóvil, ¿no? Si ustedes observan esas películas, pues cuando están los carros a punto de salir y hasta que no se da el banderazo, pues ellos no salen, ¿no? Entonces indica cuándo los automóviles tienen que salir o cuándo no. En este caso me va a indicar cuándo se debe imprimir esta línea o cuándo no. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Bueno, un ciclo, una condición if, ¿no? Voy a decir sí, bandera y listo, y bandera, ¿no? Como es una sola línea, si yo quiero puedo escribir los corchetes tal y como lo hemos hecho, ¿okay? De esta manera, o bien se los puedo quitar porque es una sola línea, ¿okay? Entonces veamos qué es lo que está haciendo esto. Inicialmente, como bandera es true, ¿sí? Y no llega a caer en ninguno de estos casos, entonces automáticamente va a poder imprimir este resultado. Pero en el momento que llegue a caer en este caso o en este otro caso, entonces el valor de bandera va a ser falso y entonces la instrucción no se va a ejecutar, ¿no? La sentencia if no se va a ejecutar. Veamos entonces. Voy a compilar, voy a ejecutar. Voy a decir 5,6, funciona, tal como esperábamos, pero si yo digo 5 elevado a la 4, que es una operación que no he definido, entonces no se imprime, ¿sí? Están observando, ¿verdad? El símbolo no define una operación. Hasta aquí, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Yo no entiendo esa parte de lo de la bandera. Perfecto. Vamos a ver. Primero, entendamos que esto se puede llamar como yo quiera, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo poner es válido, ¿sí? Y esto me va a indicar cuándo la operación es válida y cuándo no. Si es válida, le voy a dar un valor de true. Y si no es válida, pues entonces va a tener el valor de false, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Inicialmente yo le voy a dar un valor y le doy el valor de true. Vean, si lo que se ingrese es 5,6, se va a ejecutar esta línea. Vamos a salir del switch, y luego vamos a llegar a esta otra línea, ¿cierto? Pregunto, en este condicional, ¿qué valor de verdad tiene esta variable? ¿Falso o verdadero? Por defecto estaba verdadero, ¿cierto? Lo puso usted. Verdadero, ¿cierto? Entonces, como es verdadero, ¿qué va a pasar con esta línea? La imprime. Se va a imprimir, correcto. ¿Por qué? Porque si lo queremos entender, pues la operación fue válida. Ahora, supongamos que se ingresa 5 entre 0, ¿sí? 5 entre 0. ¿En qué operación voy a caer? ¿En qué caso? Esta de acá. Pues resulta que el número 2 es 0, pues entonces me va a imprimir el denominador no puede ser 0. Y ahora el valor de la variable me la va a cambiar a falsa, ¿cierto? Porque la operación no es válida. ¿Estamos de acuerdo? Es una operación no válida. Sale del switch y luego entra a validar otra vez la condición. Veamos la condición. Dice, si es válido, ¿qué valor de verdad tiene válido? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Empezó verdadero, pero ahora es falso. Correcto, empezó verdadero, pero ahora es falso, ¿no? Aquí, recordemos que estamos en el caso 5 entre 0. ¿Sí? Entró acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el valor de es válido cambió a falso. Como es falso, pregunto, recordemos, en el condicional, como esto es falso, como la condición es falsa, ¿se va a ejecutar esta línea, sí o no? No. ¿Verdad que no? No. En resumen, esta es una variable auxiliar. No estamos haciendo ninguna operación con esta variable, pero lo que nos está permitiendo nosotros, nos está indicando
cuando la operación, o nos lleva, mejor dicho, un control cuando la operación es válida y cuando no es válida. Si la operación es válida, pues va a imprimir esta línea porque quiero ver el resultado, y cuando la operación no sea válida, pues no la va a imprimir, o sea, va a cambiar su valor de verdad. ¿Se entiende? Sí. Sí, Lick, Pero, gracias. ¿para qué no sirve el lead? O sea, Ok, perfecto. Nuevamente, tal vez no lo visualizamos, ¿no? Pero voy a quitarla, la voy a quitar, ¿ok? Voy a quitar el condicional, ¿vale? Voy a ejecutar y voy a compilar, perdón, y voy a ejecutar. Voy a poner una operación que no es válida, ¿ok? Ejemplo 5 arroba 20. Entonces miren, me dice aquí el símbolo arroba no define una operación, pero me está imprimiendo siempre el resultado. El resultado es 4 punto esto, un valor basura, un valor que no existe, ¿sí? O sea que sea la operación válida o no, esta línea siempre me la va a estar ejecutando. Entonces, como viene recalcado antes, yo quiero tener un control de cuándo ejecutar esta línea, cuándo se ejecute y cuándo no se ejecute. Hay dos maneras prácticas para resolver este problema. La primera fue la que les mostré. Bueno, en lugar de que esta línea la imprimamos acá, y esto fue como lo hicimos en el primer video, pues entonces mejor la imprimimos en el caso cuando la operación es suma, en el caso cuando la operación es resta, cuando es multiplicación y cuando es división válida, ¿sí? Ese fue la primera solución que encontramos. Pero la otra, que es esta, la que yo les estoy diciendo, pues es utilizando una variable auxiliar que me indique cuándo se debe imprimir esta línea, ¿ok? Conceptualmente es una variable auxiliar. No sé si ahora más o menos quedó claro. Vamos a ver. Voy a compilar ahora y vamos a ver la utilidad. Nuevamente voy a poner la operación anterior, 5 arroba 20. Y ahí está, ¿no? El símbolo arroba no es una operación, pero ya no me imprime esto, miren. Esto me lo imprimió antes, ahora ya no me lo imprime. ok. Perfecto. Y no sé si alguna otra... Es cuando ya le coloca, es válido, ¿verdad? Cuando dice que es verdadero, entonces ya ahí le cambia eso. Correcto. Vamos a ver ahora. Vamos al siguiente paso. ¿Qué les parece? El siguiente paso es que, bueno, yo quisiera que el programa me volviera a indicar cuándo... Bueno, que me permitiera, ¿verdad? Utilizar esta calculadora de manera indefinida. O sea, no solo una vez, aquí solo una vez la puedo utilizar, pero yo quiero utilizarla más veces. ¿Cuántas veces? Bueno, no sé, las que yo quiera, infinitas si quiero. Que me quede como la calculadora, perpetuo, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es precisamente utilizar la sentencia de repetición. La única que conocemos es el while, ¿vale? Entonces yo diría, bueno, necesito una variable, ¿sí? Necesito una sentencia de repetición que siempre esté ejecutando esta sección de código, siempre la esté ejecutando, esta de acá, ¿sí? Siempre. Entonces yo voy a decir, ok, bueno, sentencia de repetición while. Mientras, y como quiero que siempre se repita, yo voy a decir true. Mientras sea verdadero, quiero que se repita todo esto, y siempre va a ser verdadero. Voy a hacer... ¿Ah? Que no la propia estructura de las condiciones dentro del switch presupone un problema en términos de las variables que se repiten, porque ¿Perdón? hay un punto donde se establece que la variable es válido, es verdadero, ¿cierto? Pero dentro de la función switch, que es la que se va a repetir durante todo el programa, la variable es válido, el único estado que puede, la única transición que puede tener es válido es de verdadero a falso, y ahí Ajá. nomás se queda. Correcto. Ese es el error que va a haber, pero quería que lo viéramos poco a poco, ¿ok? Lo vamos a hacer así. Hay dos errores, ¿ok? Hay dos errores en esta parte, pero evidentemente quiero llevarlo paso a paso para que vayan viendo dónde están las modificaciones, ¿ok? Pero ese es uno de lo que él menciona. Pero vamos a ver. Les decía, ¿no? Quisiera que esta línea de código, la sentencia switch se esté repitiendo siempre, esta parte del código, ¿sí? Va a haber un primer problema acá, ¿ok? Y ya vamos a ver cuál es. Pero vean lo interesante, que como yo quiero que esto siempre se ejecute, miren la condición como es true, porque quiero que siempre sea verdadero. Entonces, ya van a ver algo. No va a funcionar de manera correcta, pero va a quedar ahí de manera, vamos a decir, perpetua, ¿no? 5 más 6, por ejemplo. Miren, estado es 11. Lo voy a parar y me imprimió un montón de onces, miles de onces, miles. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, lo que se está repitiendo es la sentencia switch. Es la sentencia en switch. Es lo que se está repitiendo. El usuario ingresó los datos acá. Él ingresó 5,6, creo que fue, ¿no? 5,6. Pero la sentencia switch empieza a la sentencia de repetición while empieza a utilizarse a partir de la sentencia switch. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La operación siempre es la suma, acá está. Y este resultado siempre se va a estar calculando como 5,6. Y al final siempre se va a estar imprimiendo, ¿sí? Es el primer error y no quisiéramos eso. Quisiéramos que el usuario pudiera volver a ingresar otra operación. Entonces, lo que yo voy a hacer es, en lugar de hacerlo ahí, voy a hacerlo acá. Y posteriormente vamos a irlo modificando poco a poco para que quede mejor, ¿sí?
¿sí? En lugar de usarlo acá, lo ponemos acá. ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo con esta observación o no? Sí. Genial. Vamos a compilarlo No entonces. del todo, pero está bien. Perfecto. Entonces vamos a compilarlo. Lo que pasa es que al poner el while antes de donde se ingresa los números, entonces vuelve hasta ahí, mientras cuando lo estaba poniendo adelante a los números que estaban ingresados. Ya estaban Entonces, ingresados. por eso le repetí. Vuelve hasta cuando le pide volver a ingresar los números. anteriormente. Correcto, va a empezar a repetir hasta correcto. Entonces vamos a ver, aunque no va a funcionar bien, ¿ok? Ya vamos a ver por qué. Entonces vamos a ver, ingresa la operación, 5 más 8, ¿ok? Resultado es 13. Y me la vuelve a pedir, 30 más 6, por ejemplo. Y 5 por 5, por ejemplo. Y 5 entre 4, por ejemplo. Y ya está, ¿no? Ya funciona como una calculadora en cierto sentido. Pero en caso de que coloquemos un valor inválido Correcto. o una operación inválida. correcto, ahí estaría el problema, ¿no? Por ejemplo, si yo digo 5 arroba 30, por ejemplo. Esto me va a ser falso, ¿cierto? Dice el símbolo no define una operación, pero miren ahora cuando yo ingrese una operación correcta, 5 más 6. Miren, no me mostró el resultado. No me mostró el resultado. ¿Alguien puede decirme por qué no me mostró el resultado? Porque la variable es válida quedó como falsa. Correcto. Porque, recordemos, la variable es válido era verdadero, ¿no? En el momento que ingresé esta línea, ¿cierto? Que cayó aquí, en esta sentencia, en este caso de default, y la variable es válido se volvió falsa, ¿cierto? Por tanto, no ejecutó esta línea. Entonces, aquí estaba bien. Pero ¿qué pasa? El ciclo de repetición se vuelve a iniciar ¿en dónde? A partir de acá. ¿Cómo es la variable es válido? ¿Verdadero o falso cuando vuelve a iniciar el ciclo? Falso. Falso, ¿verdad? Nunca cambió. Es falsa si se utiliza un operador incorrecto. ¿Verdad? Es falsa, ¿no? Porque se cambió anteriormente. Entonces, si yo quiero evitar eso, yo tengo que volver a cambiar el valor de la variable. Entonces, lo que voy a hacer es algo muy, pero muy simple. En lugar de definir la variable afuera, la voy a definir aquí adentro. Entonces, cada vez que inicie, la variable siempre va a ser La variable se vuelve a evaluar al Correcto. comenzar el programa. Vamos a quitar esto, vamos a ejecutar, vamos a equivocarnos, 5 arroba 20 y ahí está, el ingresa la operación, voy a ingresar ahora una válida, 5 por 5 y ahí está, 25, ¿no? Ahora, pregunto, ¿qué creen que nos hace falta a este programa para que nos quede un poco mejor? Un finish. ¿No? Un finish, algo que para terminarlo. Perfecto. Porque está repitiendo infinitamente, pero no hay un límite. Correcto. Sería bueno, ¿verdad? Que al final, cuando se ejecute una operación, nos indique si desea realizar otra. ¿Qué les parece? Es decir, por ejemplo, la persona aquí ingresa, hace una operación 5 más 2. Se evalúa en el switch, etcétera, etcétera. Me da el resultado aquí. Pero ahora quiero preguntarle al usuario si desea continuar. Y si no, pues que termine. Podría hacer eso, ¿sí? Entonces yo le diría, le voy a hacer aquí una especie de menú. Out y le voy a poner acá. Ingrese 1 si desea continuar usando la calculadora. Ingrese 1 si desea seguir usando la calculadora, ¿sí? Entonces, ese valor que ingrese la persona, yo la tengo que guardar en alguna variable, ¿cierto? Esa variable le podríamos dar algún nombre. ¿Qué nombre le podríamos dar? ¿Y por qué no usa la misma variable de operación? De No, todas sí. formas, en ese punto del programa la variable de operación deja de tener utilidad. Ya, pero estaríamos mezclando, y eso no es correcto, es buena idea. Él dice, bueno, la variable de operación deja de tener utilidad. Dice, ¿por qué no la utilizamos? Bueno, porque estaríamos mezclando las utilidades de las variables. Por ejemplo, nosotros sabemos que la variable de operación es específica para guardar una operación. Pero si le empezamos a guardar cualquier otro símbolo, por ejemplo, la variable número 1 y número 2, nosotros sabemos que están diseñadas, nosotros las hemos concebido para que guarden el valor de los números que queremos operar. Pero si luego yo utilizo estas variables para que también me sirvan como parte del menú, bueno, técnicamente no va a haber nada, pero se vuelve confuso. No sé si no respetaríamos una estructura. No sé si me entienden, ¿no? Sí, lo estoy captando. Muy bien, gracias. Excelente. Entonces lo más adecuado sería crear una nueva variable. Esa variable, pues, por la manera en que yo lo estoy colocando, que es ingrese el 1, pues debería ser del tipo entero, ¿sí? Y podría tener cualquier valor, ¿sí? Entonces yo la voy a crear, le voy a decir int y le voy a llamar opción, ¿ok? Y ese valor es el que voy a guardar acá, in opción, ¿ok? Entonces, a ver, está dando algún error. Opción, está dando un error. No sé si borré algo, ese Audi es ambiguous, ¿no? Entonces, Tal vez un endline al final de este out. ¿será que me faltó algo? No, no está bien, me está marcando error en no sé out. Algo que no debería, pero vamos a ver, quiero ver si me va a dar error. No me da error, yo creo que es problema del ID.
¿ok? Es problema del ID, ¿ok? Entonces me pongo a detener, me pongo a pensar, ¿ok? Esta variable está creada con el objetivo de que si ingresamos 1, ¿cierto? El programa se vuelve a repetir. Esa opción de repetir este código, esta sección de código la está haciendo el while. Entonces ahora ya no necesito que sea true, ya no necesito que esto siempre sea verdadero. Ahora voy a necesitar que esto se ejecute siempre y cuando opción sea diferente de ¿quién? Diferente de 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 1 precisamente es la opción que me indica salir del programa. Entonces voy a compilar, voy a ejecutar, voy a poner una operación 5 más 9 y ahí está, el resultado es 14. Ingrese 1 si desea continuar usándola. Bueno, si desea continuar, si desea salir, era aquí, ¿no? Si desea salir de la calculadora. Si desea salir de la calculadora. Entonces, vamos a poner 5 por 8, a 40. Ingrese 1 si desea salir de la calculadora. Voy a decir en este momento que quiero salir, voy a apretar el 1 y terminó el programa, ¿ok? ¿Por qué termina el programa? Porque el valor de la variable opción toma el valor de 1. Esta es la llave del ciclo while. Cuando regresa, evalúa la condición. ¿Y qué resulta con esta condición? ¿Es verdadera o es falsa? Verdadera. ¿Verdadera? ¿Alguien más a favor o en contra? ¿Quiénes están en favor? No es verdadera porque es diferente de 1. Tenía que ser falso. Ok, dije Kenny que tendría que ser ¿Qué no falsa. le escribir 1 se vuelve falsa? Perfecto. Es falsa. Miren, por eso hice eso. Porque anótenlo ahí. Es una confusión casi siempre que hay. ¿Ok? Que es este operador. Este operador les tiende a confundir muchísimo. ¿Ok? Entonces, esta condición no es verdadera, es falsa. ¿Por qué? Vamos a ver. El valor que ingresamos, estamos de acuerdo que fue 1, ¿verdad? Fue el 1. Cuando se evalúa, decimos 1 es diferente a 1. No, ¿verdad? Eso es falso, porque 1 es igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? 1 es diferente a 1. No, es falso. Como es falso, sale del while. Entonces la opción es falsa. Perdón, la condición es falsa. ¿Sí? Miren, este operador yo sé que les tiende a dar mucho error. Mucha confusión, perdón. Entonces, espero que luego lo analicen y se den cuenta de que por qué es falsa esa. ¿Sí? Digo una pregunta, pero si estamos poniendo que la opción, por ejemplo, lo vamos a ingresar como 1, de poner la opción comparándola con 1 en vez de ponerlo distinto de 1. ¿Ok? Porque aquí diría ingrese el 1 si desea salir de la calculadora. Entonces vamos a hacer lo que ella dice, ¿ok? Vamos a colocar aquí el valor de 1, ¿sí? Igual a 1, dice, mejor comparemos así, a ver qué es lo que pasa. Pero vamos a ver, vamos a compilar y miren acá, voy a dar una operación 5,6. A ver, ¿qué pasó? Sí, pero abajo también tendría que cambiar el último. No tiene ninguna. Espérenme, ¿qué pasa? No tiene ninguna asignación la opción. Ah, sí, correcto. Entonces, en 1, ¿no? Vamos a ver. Ingrese la operación con dos números, 5,6, ¿sí? Entonces el resultado es 11. Dice, ingrese 1 si desea salir de la calculadora. Yo quiero salir de la calculadora, entonces voy a colocar el 1, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Vuelve otra vez. Pero abajo tendría que cambiar el último cout, que tendría que ser ingrese 1 si desea volver a utilizar la calculadora. Entonces lo que tiene que estar dentro del paréntesis de while, creo que se dice, tiene que ser algo falso para que no se ejecute. Correcto. Porque si es algo verdadero lo va a ejecutar. Correcto, recuerden, en la instrucción while siempre se va a ejecutar siempre y cuando la condición sea verdadera. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que ingresamos 1, más bien se vuelve verdadera. Porque 1 es igual a 1. Sí, es cierto. Es verdadero. Por tanto, se vuelve a ejecutar. Ahora bien, dice alguien por ahí que cambiamos este enunciado. Dice, bueno, ingrese 1 en lugar si desea salir de la calculadora. Es si desea continuar usando la calculadora. ¿Qué les parece ahora? Miren, 5,6. Ingrese 1 si desea continuar usando la calculadora. 1, porque quiero seguirla usando. Ah, bueno, continúo, ¿no? 20 por 8. Perfecto. Entonces, no sé si se entiende esta variante del ciclo while, cómo estamos jugando con estas operaciones, pero vean que ese detalle nos da una mayor funcionalidad a la calculadora, ¿no? Lo que hemos estado haciendo básicamente es viendo un uso práctico del ciclo while, ¿cierto? Y en resumen, un ciclo while, pues como ya lo pudieron ver, nos va a repetir una sección de código siempre y cuando la condición sea verdadera. Si yo quiero que esto sea infinito, pues la condición yo la voy a colocar como true, ¿verdad? Porque siempre se está ejecutando. Y si no, pues yo voy a utilizar condiciones, ¿no? Como es en variables para poder alterar la condición. ¿Cómo es el caso? En ese sentido, por ejemplo, y planteo el siguiente problema, ¿cómo podríamos realizar un programa que le solicite al usuario un día del mes? Un día del mes. Como por ejemplo, vamos a suponer que si está en el mes de
de febrero, ¿sí? Pues el número que debe ingresar es del 1 al 28. Si me ingresa 30, pues no es un día válido porque en febrero no tiene 30 días, ¿de acuerdo? Y si, por ejemplo, es diciembre y la persona ingresa el 32, pues tampoco. Él tiene que volverle a solicitar que ingrese un número, o un día, perdón, un día adecuado, un día correcto, o sea, entre el 1 al 31 de diciembre. O sea que el valor que la persona ingrese va a estar determinado según en el mes que esté. Entonces, imagínense la situación. ¿Cómo podríamos hacer un programa que, número uno, solicite el mes del año en el que se encuentra? Vamos a entender el mes como un número, ¿no? Enero es el 1, febrero es el 2, así sucesivamente hasta diciembre, que es el 2. Y posteriormente a eso, una vez que identifiquemos el día, el mes, posteriormente, le solicite al usuario en qué estamos. Por ejemplo, si la persona dice que es el mes 12, pues el siguiente número debería estar comprendido entre el 1 al 31, ¿verdad? La persona ingresará a 40, pues entonces el sistema le va a tener que volver a pedir un día correcto según el mes que ingresó, ¿sí? ¿Se entiende ahí más o menos ese planteamiento del problema? Sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Sí. Perfecto.